Entonces esta idea de que no es ni una universidad profesional ni una tribuna de vulgarización se convirtió en una suerte de lema para el colegio a lo largo de los años, y en esta frase se cristalizó una tensión que marcó la historia de la institución, en tanto respondía a dos objetivos declarados del colegio, que era, por un lado, generar un espacio que estaba dirigido a una cultura superior, entre comillas, que en resguardo de la acción antirreformista que estaba dominando la universidad oficial, buscara preservar ese espacio de producción cultural de las luchas políticas. Mientras que por el otro, se preocupaba por brindar una oportunidad de acceso a esa cultura superior a capas más amplias de la sociedad, lo que termina escribiendo su labor cultural en el campo de la acción política. Entonces, bueno, Neighbour, que le dedica al Colegio Libre un capítulo en su libro Los intelectuales y la invención del peronismo, habla bastante de esta tensión que hay en este doble objetivo que a lo largo de la historia de la institución va tensionándose, ¿no? Y va por ahí tomando más fuerza uno y otro. Entonces, en línea con esto, la actividad principal del Colegio Libre fue organizar conferencias y cursos, pero también promovían el desarrollo de investigaciones que financiaban a través de becas, organizaban homenajes, celebraciones, ciclos de música, cine, y además llevaron adelante la publicación de numerosos libros, boletines institucionales y una revista que estaba abocada principalmente a transcribir las conferencias que se daban en el colegio, a difundir sus actividades y a dar a conocer las noticias de interés cultural. Bueno, cursos y conferencias, entonces se comenzó a editar en julio de 1931. Y continuó haciéndolo de forma ininterrumpida durante 3 décadas. Salió hasta el año 1960. Incluso en las dos oportunidades en las que el colegio interrumpió sus actividades durante meses, y en el año 52 hasta octubre del 55, la revista siguió siendo editada, nunca se interrumpió su publicación. Empezó siendo una publicación mensual, y aunque después de los primeros años empezó a tener una frecuencia irregular y muchas veces terminaban publicando 2 o 3 números en un mismo ejemplar. Y bueno, y termina hoy por hoy conformando un archivo de unos 288 números, sin contar publicaciones especiales como los aniversarios o los boletines con las actividades de la institución, que eran unos folletitos que se les daban a los socios con las actividades que se estaban realizando en el lugar. Cada número tenía alrededor de 100 páginas más o menos, y estaban ocupados en su totalidad por texto. Tenían prácticamente nulas imágenes, excepto algunas ilustraciones científicas en contadas ocasiones, tablas, cuadros, y no había otro elemento de diseño más que las tapas, que ahí incluí una de cada momento para ver cómo iban variando. Y la tipografía del nombre, eso es lo que cambia en cuanto a diseño en la revista. Dentro de sus páginas podíamos encontrar diferentes tipos de texto. Bueno, el principal eran las transcripciones de las conferencias, pero a veces también podían llegar a incluir conferencias que se daban en otras instituciones, algún ensayo escrito especialmente para la revista, o transcribir alguno de alguna otra publicación que se considerara de interés, pero eran los casos muy aislados. Y también encontrábamos reseñas bibliográficas y notas acerca de la vida institucional del colegio y de la vida cultural argentina, que era más que nada de la vida en Buenos Aires, sobre todo. Y después, durante un breve periodo muy cortito, tuvieron una sección que se llamaba Biblioteca del Colegio, y ahí incluían algunos fragmentos breves de textos, de ensayos y algún que otro texto literario, pero duró muy pocos números esa sección. Es la única inclusión de textos literarios que hay en la revista. Por ejemplo, ahí en la foto que puse hay un poema de María Elena Walsh, pero es realmente algo muy menor.
La presencia y organización de estos textos varió a lo largo de la historia de la revista, es decir, en los primeros años había muy pocas reseñas, por ejemplo, y son secciones que se van consolidando a partir de que Frondizi toma la dirección de la revista entre 1941, que empieza como secretario, hasta 1952. Entonces, si bien estos textos suelen estar, bueno, van cambiando la cantidad de la presencia que van teniendo en la revista de acuerdo a la época. La idea es que, bueno, frente a un archivo tan extenso como tenemos, lo que yo proponía para hoy era un recorrido más acotado, que aunque trazara toda la trayectoria de la publicación, solo se centrara en aquellos artículos de la sección principal de la revista que abordaran temas literarios de obras o escritores argentinos. Sobre todo lo que me interesaba ver era, bueno, prestar atención a la selección de esos objetos, cuáles son los autores que se recortan y si hay algunas líneas de lectura que sean privilegiadas en la revista por sobre otras. La revista tenía una diversidad de temáticas muy amplia, en línea con lo que proponía el colegio, entonces podíamos encontrar artículos que iban desde la medicina, la química, la física, hasta la psicología, la literatura o la música. Igualmente cabe aclarar que tampoco esta distribución temática fue uniforme a lo largo de toda la publicación. Nos encontramos, por ejemplo, que en el año 40 le dedican un año entero, 13 números, a publicar un curso de economía argentina entero. Entonces, durante ese año es solo sobre economía la revista. Es la única vez que lo hacen. Después Frondizi empieza a variar las temáticas de las publicaciones. Pero también, dependiendo de la influencia o el peso que fueran teniendo algunas personalidades en la revista, aparecen más algunas temáticas. Por ejemplo, en los primeros años que está Aníbal Ponce, muy involucrado en la revista, aparecen muchísimos textos de psicología, por ejemplo, y muchos textos de análisis de la vida cultural de la época. También. Con respecto a los temas literarios, tuvieron una presencia constante a lo largo de la revista. De hecho, hay un artículo de Mabel Cernadas, de Bulnes, donde hace un recorrido de qué temas se trataban y ella habla de una hegemonía de los temas literarios. Y si bien no hay varios temas que compiten, digamos, por la hegemonía en la revista, sí es verdad que los temas literarios tan constantes desde el primer número hasta el último suelen aparecer. Ahora bien, el peso que por ahí tenían los estudios de literatura argentina dentro de ese marco de estudios literarios no siempre fue parejo, y los primeros años, esperen que esto de Aníbal Ponce lo vamos a saltear, acá. Los primeros años de la revista, acá hice un cuadrito mostrando lo que fueron más o menos los primeros 10 años de la publicación. Tenemos a la izquierda las conferencias, a la derecha incluí las reseñas sobre literatura argentina, solo sobre literatura argentina que se publicaron. Y de un total de unas 92 publicaciones sobre literatura, tenemos solamente unas 13, esperen, que me adelanté. Tenemos unas 9 sobre literatura argentina, ¿sí? Así que estamos hablando de un 10% de las publicaciones. Mientras que en la misma época, por ejemplo, le dedican 27 publicaciones, casi un 30%, a hablar del escritor francés Anatole France. Eso escuché hace poco algo bastante interesante en el coloquio de publicaciones que estuvo Margarita Mervilliard, hablando sobre la influencia de France en la vida, digamos, cultural de esta época en Argentina y un poco anterior. Y bueno, si a alguien le interesa, lo recomiendo porque era algo que a mí me había llamado mucho la atención, la presencia que tiene, no solo en estos años, sino a lo largo de toda la trayectoria, la cantidad de textos. Es el escritor al que más textos se le dedican en la historia de la revista. Y todos los textos son de Luis Racing, que era el secretario del colegio, pero, por ejemplo, Giusti tiene un libro sobre France, así que era algo como muy, muy popular en la época. Bueno, entonces entre estos 9 textos, como verán, hay
bueno, textos que tienen por ahí un enfoque más estilístico, filológico, pero lo que sobre todo prima es un enfoque un poco biográfico. Si prestan atención a los títulos, en general se titulaban así, con el nombre del escritor, y se hacía como un recorrido, vinculando mucho lo que era la producción, su producción literaria con el contexto y algo que voy a decir un poco más tarde, pero esta idea de cómo podía de alguna manera mostrar cierta como esencia del ser argentino a partir de la literatura, ¿no? Entonces, bueno, hay dos nombres que se repiten mucho en esta parte, en este momento de la historia de la revista, que es Aníbal Ponce y Giusti, ¿sí? Bueno, Aníbal Ponce fue de Argentina, se exilia en el 36 y muere en el 38, y a partir de ahí su nombre pasa a quedar como una especie de baluarte para los miembros del colegio, que se disputan un poco, como que viene a representar los verdaderos valores del colegio. De hecho, hay en un momento una disputa cuando renuncian algunos miembros del consejo sobre quiénes estarían representando mejor las ideas de Aníbal Ponce en el colegio. Y lo que les quiero mostrar, bueno, acá lo que podemos ver es como ya en la siguiente década, que esta es la época en la que Frondizi ya se hace cargo de la revista, el volumen de cantidad de conferencias dedicadas a la literatura argentina ya pasa a ser el 30% del total de las dedicadas a la literatura. Entonces hay realmente una valoración mucho más importante, como que se pone en el centro de la literatura argentina en lo que es la publicación. ¿Y esto en qué lo podemos ver? Por ejemplo, hay un artículo, en el año 42 aparece el primer número que se dedica casi por completo a textos sobre literatura argentina, y lo que hace es reproducir unos cursos que se dieron, y que fueron los primeros cursos que dio la cátedra Juan María Gutiérrez. Bueno, yo había puesto este fragmento bastante extenso porque me interesaba hablar de varias cosas. Lo que voy a decir puntual es que bueno, estas cátedras se habían organizado en el colegio en la década del 40, que es la época de consolidación de la institución, y la cátedra de literatura recibe este nombre, Juan María Gutiérrez. Y entre las cosas que organiza está este curso colectivo sobre poesía argentina del siglo XIX, y después ahí financian una investigación sobre literatura argentina entre 1842 y 1862. Y entonces lo que sí vemos es un desplazamiento en poner el foco en la literatura argentina, porque si bien la cátedra se llama Estudios Literarios, las actividades que ellos están promoviendo son actividades sobre la literatura argentina, no sobre española o hispanoamericana, que sí estaban en momentos anteriores. Y después lo que me interesa marcar es esto de que, bueno, en este texto que escribe Giusti, que es el prefacio a este curso, él hace acá un recorte bastante explícito del corpus, ¿no? De cuáles son los autores que ellos van a trabajar, ¿no? Entonces dice, un segundo, por ejemplo, dice: una cultura literaria no se construye sino sobre una labor crítica despierta y constante. Y acá hay una operación por la cual le va a otorgar un lugar central al rol del crítico literario, dejando entrever una concepción de la labor crítica que él, junto con Alfredo Bianchi, ya había llevado adelante desde la revista Nosotros, ¿no? Y que hay un artículo de Andrea Pascuaré que señala que Giusti va a anteponer la crítica como un estudio riguroso y extenso, valorando los aportes genuinos del arte nacional y su implicancia en la definición de una tradición, también nacional, todavía en construcción. Entonces hay una idea como una especie de voluntad de construir esa tradición literaria nacional, que él mismo reconoce que no estaría del todo a la altura de ciertos textos europeos, porque fíjense que habla de ser mesurado en las valoraciones, de que dice en un momento: es de desear naturalmente que la producción artística argentina sea un verdadero mérito, mas no han de exigirse imposibles. Por algo hay que empezar, dice Giusti. Sé que hay una voluntad de, bueno, sentémonos a ver cuál es esa tradición que vamos a rescatar. Y bueno, básicamente lo que yo estaba viendo era que los nombres de los autores que aparecen
son estos nombres ligados a la época de la Asociación de Mayo, que se retoman después en los 80, algunos autores modernistas, Lugones, sobre todo Sarmiento, y cómo esos nombres entran en una suerte de polémica o de disputa oculta con los nombres que va a proponer por ahí visiones más nacionalistas de la literatura, ¿no? Entonces, si bien no hay contenidos políticos explícitos y directos, sí siempre se está jugando esta suerte de discusión como soterrada con esas otras miradas sobre lo que es la tradición, como una manera también de pensar un proyecto para el país, ¿no? De dónde se paran, cómo reconocen su identidad y cómo piensan ese proyecto a futuro. Ahí vamos. Vamos a cerrar entonces este bloque de exposiciones con la intervención de Sol Martín-Sic. El título es Los intelectuales y la cultura durante el primer peronismo, los anales de Buenos Aires y la revista de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares. Te escuchamos, Sol. Bien. Bueno, mi trabajo está motivado por una revista que conocí en un seminario de doctorado, que es la revista de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares, que no conocía, y bueno, se me ocurrió cruzar... Ahí va. Ok. Por una cuestión de fechas y de intereses, con la revista dirigida en varios números por Borges, que es Los Anales de Buenos Aires. El vínculo entre el llamado primer peronismo y los intelectuales ha sido y sigue siendo objeto de una extensa bibliografía. Esto evidencia y subraya la persistencia de ciertas tensiones. Flavia Fiorucci, por ejemplo, señala cómo se ha construido en el imaginario público una tajante separación entre el campo intelectual y el peronismo. El mítico suceso que narra la destitución de Jorge Luis Borges de su cargo en la Biblioteca Municipal ha alimentado, entre otros hechos, esta imagen. En dicho periodo, Borges, además de dictar cursos y conferencias en diferentes zonas de Argentina y Uruguay, se encarga de dirigir los Anales de Buenos Aires desde 1946 hasta 1948. Paralelamente, entre el 48 y el 49, la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares, CONABIP, fundada en 1870 por Domingo Faustino Sarmiento, publica 6 números de una revista que vino a cumplir la función de su antiguo boletín. Una lectura que ponga en diálogo las políticas textuales y gráficas de selección, traducción y publicación de la revista porteña con aquellas que presenta la revista de la Comisión, dependiente de la Subsecretaría de Cultura de la Nación, permitirá acercarse a las diversas definiciones de cultura que coexistían en el período y a la vez indagar en un debate que en muchas ocasiones se ha considerado saldado debido a la reproducción y primacía de un imaginario estático. El objetivo de rastrear similitudes y diferencias entre ambas publicaciones ampliará entonces la mirada sobre el periodo a partir de elementos concretos y observables. Ambas funcionaron en mayor o menor grado como órganos difusores de entidades y tuvieron una breve duración. Los Anales de Buenos Aires contó con 23 números editados entre enero del 46 y diciembre del 48. Nació como la publicación de una institución cultural homónima o promotora de los vínculos con la cultura francesa. Su modelo fue el Jornal de la Universidad de los Anales de París. 10 de sus 23 números fueron dirigidos por Jorge Luis Borges, quien luego aparece como asesor. La revista de la CONABIP, por su parte, se publicó entre abril del 48 y junio del 49. Tuvo 6 números de pocas páginas, firmadas por el directorio de la comisión, presidida por Carlos Obligado, quien murió en el cargo en 1949. Esta publicación se presenta como la versión ampliada, tanto cual y como cuantitativamente, del antiguo boletín de la institución. En Intelectuales y Revistas, Razones de una Práctica, se presentan 2 aspectos claves para pensar las publicaciones periódicas latinoamericanas en general y las 2 aquí presentadas en particular. En primer lugar, la construcción de una revista como una respuesta necesaria al contexto inmediato y, en segundo término, la relación directa entre las características de una publicación y una hipotética definición de cultura. Cabe entonces, a partir de estos elementos, indagar cuál es la necesidad que tanto los Anales de Buenos Aires como la revista de la Comisión Protectora vinieron a cubrir y qué noción de cultura construyeron en este proceso. Las 2 publicaciones encuentran quizás su mayor divergencia en los elementos gráficos. Mientras que, por un lado, la publicación, que contó con Borges como director, presenta un cuidadoso diseño de elaborados detalles, la revista de CONABIP se caracteriza
por un diseño despojado, simple, sin imágenes o ilustraciones. Los Anales de Buenos Aires propone un color diferente para cada una de sus portadas, que están a su vez diseñadas por artistas como Antonio Berni, Castanino, Soldi o Nora Borges. En el interior se pueden encontrar ilustraciones de Sul Solar, Orlando Pierri, Girondo, Silvino Ocampo, entre otros. Cada número cuenta con un aproximado entre 50 y 70 páginas. Su valor comenzó siendo de 1 peso moneda nacional, luego fue subiendo a 1,30 hasta llegar a 1,60 en su número final. La revista a cargo de la CONAVIP muestra un diseño simple, acorde con su antecesor, el boletín de la comisión. Su distribución era de tipo gratuita, tanto en las bibliotecas populares del país como para los intelectuales. Las imágenes son escasas. En los 3 primeros números, por ejemplo, se observa solamente una fotografía de la Biblioteca Popular de Bahía Blanca, un cuadro que periodiza la pintura moderna y un gráfico sobre la clasificación de las bibliotecas de acuerdo a su categoría. El resto de las páginas están constituidas por puro texto, sin ilustraciones o más detalles gráficos que alguna frase ilustre recuadrada. Esta diferencia en cuanto a la política gráfica muestra 2 paradigmas diferentes. Uno vinculado al diálogo con otros lenguajes artísticos y al detalle, y otro basado en la exposición de datos y la claridad. Estos aspectos encontrarán correspondencias con el contenido de ambas publicaciones. La cuidadosa curaduría propuesta por Anales desde las portadas y el interior se replicará en la selección de autores, autoras y artículos. La simpleza y claridad que la revista de la CONAVIP presenta en su diseño se relaciona por su parte con una intención didáctica y una exposición clara que tendrá su contenido. Ambas publicaciones explicitan claramente sus propósitos de los primeros números. En el caso de Anales, postula desde su elaboración inicial a lo nuevo como un valor, término que repetirán los párrafos siguientes. Aclara también en estas líneas inaugurales que su programa estará vinculado al de la institución cultural mencionando las conferencias recitales desarrolladas durante este año, cuya inauguración tuvo como protagonista a la poesía francesa, y postula a Buenos Aires como la ciudad pionera en replicar a la sociedad cultural parisina. Si bien el modelo a seguir está claro desde el principio, unas líneas más adelante se menciona cómo la revista no se limitará a esta función, sino que también tendrá en cuenta los intereses e inquietudes propias del lector argentino. Y se ocupará de publicar, por lo tanto, los primeros trabajos de nuevos escritores, así como traducciones que acerquen materiales en lenguas extranjeras. El trabajo de los grandes escritores europeos y los jóvenes nacionales se presentará, cito, sin prejuicios de escuela ni banderías de secta, con el objetivo de orientar el gusto literario del pueblo, satisfacer su afán de cultura a través de textos críticos, artículos, poesías y cuentos. La amplitud de criterio y lo nuevo aparecen entonces como los valores fundamentales que guiarán la revista, y basta con detenerse en el primer número para corroborar dicho programa. En estas páginas, Ramón Gómez de la Serna y Alejandro Casona conviven con Ezequiel Martínez Estrada, 2 poemas inéditos de Ricardo Gutiérrez, unas palabras de Iván Bunin, escritor ruso, premio Nobel en el 33, una traducción inédita de un cuento de Nadezhda Tefi, también autora rusa. Borges publica su nota sobre la traducción de Ulises de Salas Subirát, Horacio Regamolina un poema, y cierran el número 3 artículos sobre 1945, uno sobre el cine, otro sobre el programa musical y un tercero dedicado al premio Nobel de ese año. Lo nuevo y lo clásico, lo nacional y lo extranjero encuentran lugar en los anales, así como la traducción y la reflexión sobre la misma. La revista es también la plataforma en la cual se publican textos que serán clásicos de la literatura latinoamericana, como Casa Tomada, que aparece en el número 11, ilustrado por Nora Borges. Pensaba, cuando escuchaba a Silvia recién, en esa recolocación, ¿no es cierto?, pensando en la foto de Silvino Ocampo, en este caso que aparezca Casa Tomada, ilustrado por la hermana de Borges, también tiene su otro sentido, ¿no? O el fragmento también inédito del Canto General de Neruda en el número 17. Borges, además de dirigir la revista, publica algunos de sus cuentos más conocidos, como La Casa de Asterión o Los Teólogos. El horizonte planteado en el primer ejemplar se cumple ampliamente en las diversas entregas de la revista. Para terminar su editorial, Los Anales de Buenos Aires realiza un sintético pero contundente estado de la cuestión, al mencionar cómo el olvido de la cultura y el desdén por la intelectualidad han sido causas de la desventura contemporánea. Y así se comienza a delinear una posible respuesta a esa pregunta inicial sobre la función o necesidad de la publicación. Seguido a esto, un comentario alude a la falta de libertad de pensamiento que viven los escritores y concluye sentenciando que el estudio contribuye al triunfo de la civilización y a la vez prepara al hombre para un destino superior. Reaparecen en estas palabras finales 2 dicotomías fundacionales de la literatura argentina que se encuentran estrechamente vinculadas, como la de la civilización y barbarie, y junto a ella la existencia de lo alto superior frente a lo bajo. La revista de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares incluye en su primer número y a modo editorial, que comienza y cierra el número en la contratapa, las palabras que brindó Nicolás Avellaneda en 1870, cuando fue creada la comisión.
a través de la sanción de la Ley 419, es decir, que presenta desde su primera página el estrecho vínculo con el pasado histórico nacional. En estas palabras se define al acto de leer como aquel que mantiene vivas las nobles facultades del espíritu, como un acto de enseñanza y ejemplo, es decir, como un valor esencialmente positivo. Sin importar qué se lea, lo importante es leer y leer mucho. Enseñemos a leer y leamos para ser mejores, cultivando los nobles sentimientos, ilustrando la ignorancia y corrigiendo nuestros errores, culmina Avellaneda. La intención didáctica será otra de las improntas de la publicación. Seguido a las palabras de Avellaneda se puede leer una advertencia firmada por Carlos Obligado, el presidente de la comisión, que resume la misión de la revista en pocas palabras: ser órgano y vocero oficial de cuanto suceda en el seno de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares, a tiempo que tribuna especializada de bibliotecólogos y amigos del libro. En estos dos grandes propósitos pueden agruparse los artículos de los 6 números. Por un lado, hay informes, guías y recomendaciones sobre bibliotecas populares, consejos sobre la disposición de la biblioteca personal, organización de libros y estrategias para cautivar lectores. Por el otro, fragmentos, reseña de ficciones, poesía o ensayos. Los adjetivos utilizados para delinear el perfil de la publicación son informativo, divulgador y popular. Frente al perfil estrictamente literario de Anales, que pone su mirada desde el principio hacia lo nuevo, la revista de la Comisión dirige desde su gesto fundacional los ojos hacia el pasado, para exhibir su valor institucional, insertarse en una tradición política promotora de la cultura y el libro. Como muestra de esta mirada hacia el pasado, cabe mencionar, por ejemplo, el capítulo de Juvenilia de Miguel Cané, que abre el segundo número. Si Anales basa su programa en el cuidado del detalle y la selección, la revista de la CONAVIP coloca como valores el crecimiento y la cantidad. En este sentido, Obligado culmina sus palabras preliminares con el deseo de que la revista crezca con el apoyo de quienes sienten amor por la cultura. Y es en el segundo número en el que se puede observar, a partir del artículo Atracción de lectores y propaganda, escrito por un bibliotecario de la institución que se ha presentado en el primer número, el alcance de este crecimiento. En estas páginas, el autor describe estrategias y mecanismos para conquistar lectores de diferentes edades e intereses. Dice, por ejemplo, que no cabe decir que su fondo bibliográfico se integre solo con novelas policiales, pongamos por caso, para que el posible lector, el grueso de los posibles lectores, vaya allí como cuando se anuncian películas truculentas. Pero ha de reconocerse que con obras puramente científicas o especulativas no se logrará atraer a la población hacia la casa. Es decir, que la Biblioteca Popular, así como su órgano de difusión, deberá contemplar una variedad lo suficientemente atractiva para cautivar y convocar a la mayor cantidad y diversidad posible de lectores. Es en estas páginas donde también se establece un paralelismo entre el rol docente de un maestro y el del bibliotecario, que debe tener mayores herramientas debido precisamente a la diversidad de su público y al carácter optativo de su asistencia a la biblioteca. Estas tareas se presentan como una responsabilidad con el pueblo. Los libros, concluye el artículo, tienen que ser leídos, puesto que no son objetos de arte fabricados para recreo de la vista, bien que pueden estar ligados con su arquitectura y con su contenido a la belleza. En este punto, la diferencia con respecto a la propuesta de Anales parece ensancharse, ya que, como hemos visto, muchos de sus números son verdaderas obras de arte que conjugan el trabajo con la palabra y el trabajo con la imagen. En este caso, parecen presentarse como características que se excluyen. El libro tiene que llegar, la biblioteca tiene que ser vasta y diversa para atraer, para conquistar muchos lectores. Hay que dar vida a los libros conquistando a los lectores, dicen. Esta intención se refleja concretamente en las cifras que presenta la memoria del 47 en el primer número de la revista de la CONAVIP. Allí se enuncia cómo hace una década había 169 bibliotecas con menos de 500 libros y ahora la gran mayoría supera ese volumen, y así se llegó en 10 años a incrementar en más de 1,5 millones de unidades. Y fue en el 47 donde se dio la sexta parte del aumento total de la década. Este crecimiento corresponde a un incremento en los subsidios que, según el informe, se refleja en un aumento de ejemplares y lectores. En el 46, el gobierno de Perón subsidiaba aproximadamente 1.500 bibliotecas populares de todo el país, y es importante subrayar que, como indica Flavia Fiorucci, no existían medidas de censura ni selección de materiales. El acento, una vez más, recaía en la cantidad. La velocidad. Bueno, dejamos lo de los homenajes y los tomos dedicados a escritores, porque no tengo aire. A modo de conclusión parcial, se puede ver cómo los Anales de Buenos Aires y la revista de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares cumplen con objetivos generales similares: difundir el trabajo en la institución a la que se asocian y producir un aporte cultural mediante la publicación de literatura nacional, extranjera, tanto de autores clásicos como nuevos.
En el análisis desarrollado se pudo observar que las mayores diferencias radican en la definición que ambas revistas tienen sobre qué es y cómo debe circular la cultura. En el primer caso se habla de orientar la lectura y hacerlo a partir de una selección minuciosa y detallada de todos los elementos involucrados. Mientras que en el segundo el objetivo prioritario es difundir todo para todos. La comisión dependiente de la Subsecretaría de Educación se condujo siguiendo una política de Estado vinculada a la democratización de la cultura, sin importar detalles ni selecciones. Más es mejor. Más libros para más bibliotecas, para más lectores. Frente a esto, la propuesta de los Anales de Buenos Aires se detuvo en el cómo hacerlo. El énfasis no está ya en la divulgación, sino en la selección, traducción y publicación de determinados autores que en su gran mayoría se convertirán luego en clásicos de las letras. También en esta línea está el diálogo con el lenguaje artístico a través del cuidadoso diseño y las elaboradas ilustraciones. No se tratan de modelos excluyentes, sino de materializaciones de dos conceptos de cultura, una que encuentra la cantidad como valor y otra que opta por la selección. Gracias. ¿Qué le estamos haciendo a los expositores con esta modalidad? Volviendo a repensar los modos de exponer. Esto fue el cuerpo, lo que estaba diciendo antes Silvia Zaita. Bueno, vamos a tomarnos entonces estos 10 minutos que generosamente ellas nos hicieron ganar con sus maratónicas lecturas para el debate, así que vamos a tratar de aprovecharlo, así como la oportunidad de estar acá. Voy distribuyendo el micrófono si alguien quiere hacer preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, no solo por el esfuerzo atlético que les admiro, sino sobre todo porque ese esfuerzo tiene que ver con que se nota que hay un trabajo enorme de recorrido de las fuentes y de reflexión y de búsqueda de cruces con problemas de la sociabilidad, con problemas que tienen que ver específicamente con las disciplinas, con el arte, con la literatura. Así que yo los veré en menos por 2 nuevamente para poder hacer preguntas puntuales, pero en este momento y escuchando la mesa se me ocurría que esta mañana en algunas de las exposiciones había empezado a surgir como categorías metodológicas de clasificación y análisis de las revistas, ¿no? Hablando de Jauja, María Ortiz nos había hablado de una revista de autor. María Julia Rossi nos había propuesto pensar en revistas de editor, y creo que en los 3 casos de los trabajos que escuchamos de ustedes hay revistas que están vinculadas con instituciones y donde el problema de la voz de la revista, que es un problema clásico para los que trabajamos con publicaciones periódicas, cómo pensar ese lugar de enunciación que tiene siempre esa ambigüedad entre unificar una primera persona impostada en la revista misma y lo heteróclito que es constitutivo de la revista, se presenta como una cuestión que es interesante para interrogar. Yo creo que en las 3 trabajos hubo como respuestas parciales, a veces más centradas en un autor en particular o en un problema en particular, pero quería invitarlos si alguna pensó o tiene algo más para decir sobre este tema, a que nos cuenten. Bueno, agrego algo a lo que dijo Claudia, sí, porque yo no pude escucharlas de la mañana. Pero pensando en esto de dividir y pensar las revistas en cuanto a instituciones, representan una institución o son parte de una interna con otras publicaciones, acá sobre todo para lo que propone Sol, que es bien interesante ponerlas estas 2, ahí más bien era, no para que lo respondas ahora, pero ¿qué pasa ahí si cruzamos la revista de la Biblioteca Nacional, que en ese momento creo que está, si no me equivoco, Hugo Wast, pero con su nombre verdadero, dirigiéndola en relación a la revista de las bibliotecas, y los Anales en relación a Sur, en una interna que ya tiene que ver, que creo yo, no sé si es así, pero que hay algo ahí entre Borges y la propuesta que Borges, Bioy Casares, Silvina, tal vez, en relación a Sur, no para que respondas nada ahora, pero digo, para complejizar esto entre revistas institucionales,
porque algo ahí debe estar pasando. Yo creo que en ese momento, obligado, no sé si está, o como interventor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, o como rector, ¿por qué lo ocupa? Siempre hay algún obligado en momentos de intervención, no sé si no es el mismo. Entonces digo, vincular también ahí esa zona. Sí, porque ahí obligado es una figura clave en eso, en términos institucionales, y no sé cómo pensarlo en relación a Hugo Guast, que si bien participan de un mismo, bueno, pero es el peronismo, es decir, forman parte de un gran movimiento donde no necesariamente estamos hablando de lo mismo. Bueno, ¿qué pasa si se cruza esa otra revista institucional? Está buenísimo porque hay un tema de presupuesto, digamos. La Biblioteca Nacional no tenía el presupuesto que tenían las bibliotecas populares en ese momento. Había como un reclamo de presupuesto. Había mucho presupuesto en estas bibliotecas populares, digamos, que estaban desparramadas por las provincias, y no estaba ese presupuesto en la Biblioteca Nacional, así que estaría buenísimo hacer ese... Una Interinfernal, sí. Sí. Yo te quería hacer una pregunta, pero por ahí contesto, si me permite. A mí lo que me pasó es que es la primera experiencia que tengo trabajando en una revista, y cuando arranqué un poco el problema que me encontré fue ese, ¿no? Como, bueno, es una revista institucional, no tiene firma de director, no hay editoriales, entonces no sabía cómo por dónde entrar y hasta qué punto esa revista tenía una autonomía como para pensarla por separado de lo que estaba pasando en el colegio. Incluso al momento de pensar mi proyecto de tesis, como dejar claro que voy a estar trabajando una revista y no el colegio libre. Entonces ahí siempre como una tensión de qué tanto tengo que hablar del colegio, qué tanto tengo que hablar de la revista. Y lo que yo encontré fue, que me ordenó un montón, fue cómo, digamos, cuando Frondizi entra a hacerse cargo de la revista, cómo pude empezar a apreciar un montón de cambios en esa publicación, que ahí empezar a ver esa marca del cambio de dirección, ¿no? Entonces, Frondizi, en el momento que la dirige, primero tuve la posibilidad de acceder a unos papeles que estaban en la Biblioteca Nacional, del Fondo del CEN, donde hay, no son muchas hojas, pero hay como un proyecto que él redacta para la revista, y que eso ya le da como una entidad que la está pensando como una empresa cultural distinta, no sé si distinta, no, pero sí con cierta autonomía con respecto a lo que está pasando en el colegio. Y más allá de eso, en la materialidad de la revista se ven esos cambios, porque cambia la manera de la numeración, las secciones que crea, la diversidad de los temas. Entonces, como que me ayudó a centrarme en eso, que sí yo lo podía ver, aunque no hay firma, prácticamente no aparece su nombre, muy contadas ocasiones, ni siquiera aparece como el director, pero sí se veía ahí. Y lo que yo noté es como una diferencia entre el antes y el después de esa consolidación del proyecto que hace él. Entonces, bueno, ahora que estoy empezando a pensar en esos años anteriores, hasta ahora lo que yo estoy viendo por ahí son determinadas figuras que siento que me da a mí la sensación de que le van dando una impronta a esa revista a partir de sus propios intereses y su propia participación, como es el caso de Aníbal Ponce, que escribe muchísimo en esos años, y que el sentido que se le dan un montón de textos y análisis de la vida cultural del momento lo pone él. Hay números en que escribe la mitad de los artículos del número, Ponce. Después está Racing y está Giusti. Entonces, hasta ahora lo vengo pensando por ahí, pero es un tema... sí. El espíritu de Ponce que queda... Sí, en un momento hay una pelea como por carta que publican donde uno dice, bueno, Ponce no hubiera querido que ustedes hicieran esto, ¿no? Pero vos no estabas, cuando Ponce estaba acá, vos ni siquiera eras parte del colegio, y se pelean por eso. Y no sé si querés decir. Sí, bueno, en el caso de la IAPE, que es se escucha, ¿no? Una institución que yo comencé a trabajar hace unos años y ahora retomé, me resulta sumamente interesante porque es una institución antifascista que surge en un contexto particular donde se impulsan los frentes populares, es decir, se alberga a todas las voces de intelectuales, artistas que quieran militar en ese marco. Sin embargo, es claro el desplazamiento hacia... ya sea como compañeros de ruta o afiliados al PC. Entonces es interesantísimo cómo estallan las contradicciones, las tensiones, y en el caso particular, bueno,
yo estoy muy interesada particularmente en la figura de Córdoba Iturburu, que claramente, sobre todo ahí tenemos un terreno muy fértil a partir del fondo personal. Vemos que fue una de las figuras claves y es interesantísimo. Es una revista interesante para pensar la cultura de las izquierdas y cómo actúan las distintas figuras. En el caso de Cayetano, es un escritor que en estos años se está consolidando también como crítico de arte y a su vez es un férreo militante comunista. Entonces, las oscilaciones que se ven a lo largo de las publicaciones son muy interesantes, pero, por ejemplo, ahí es interesante ver, como decimos, la polifonía de las revistas. Cuando surge la sección Nuestros Artistas, ahí es una estrategia de él también para consolidarse como crítico de arte. Entonces hay una libertad absoluta de recuperar a múltiples figuras. Como decía, puede estar Petoruti conviviendo con un artista de los considerados sociales y militantes del PC. Y a su vez es interesante cómo también Cayetano escribe otros comentarios sobre artes que van alineados a la línea partidaria. Por ejemplo, cuando, qué sé yo, en el momento de la Segunda Guerra Mundial, ahí cuando viene acercamiento a Estados Unidos, hay toda una recuperación del arte norteamericano que previamente no lo había. Córdoba Iturburu, cuando escribe también textos políticos, porque es una de las personalidades que escribe gran parte de las editoriales, era un acérrimo antiimperialista y de golpe se acomoda en materia artística para tratar de congeniar las propias incomodidades que a él le surgían a partir de los cambios de estrategias de la Internacional Comunista y del propio Partido Comunista Argentino. Y después también, como toda revista institucional, es interesante las disputas que tiene también con otra revista, Argentina Libre, donde hay muchos miembros que formaron parte de la IAPE, pero con el discurso que se va endureciendo bajo más la órbita PC, también tienen sus disputas. Y ahí eso es algo que quiero yo también observar y analizar más, esos debates, sobre todo en el plano del arte. Y particularmente los salones de arte me parece que es fascinante eso, ¿no? Porque pueden ser de pronto mucho más combativos esos espacios o tener múltiples sentidos, ¿no? Entonces pensar también cómo estas figuras, como todo ser humano, estamos cruzados de múltiples identidades que tienen un peso más notorio de acuerdo también a la coyuntura, las intervenciones. No sé, eso es lo que a mí me resulta fascinante de este tipo de revistas, ¿no? Si las clasificamos como institucionales, ¿no? Que si bien buscan, como decía Claudia, un discurso más homogéneo, que eso se puede ver en las editoriales, estallan inmediatamente todas esas tensiones. Es como... Todavía tienen lugares que no podrían tener a otro lado, a lo mejor, justamente porque hay muchas más mediaciones. Exacto. Sí. Bueno, gracias. Les propongo que continuemos luego y que ahora hagamos una pausa de 10 minutos para reponer energías y vamos con el segundo bloque presencial. Sí. Estamos medio complicados por los espacios, pero dale, vamos. Sí. Le pedimos que sean breves para contestar. Seguimos pidiendo cosas. Perdón. No, es No puede. Es bien concreta. No, escuchaba la exposición de Magalí y me quedé pensando y quería consultarle si podía destacar algunas experiencias de mujeres dentro de la IAPE. Me ponía a pensar un poco en el caso de Amparo Mom, quizás que haya participado, quizás en el caso de María Teresa León, que creo que ha publicado al menos en la sección uruguaya de la revista de la IAPE. Y bueno, quería saber si se podían destacar algunos otros contrapuntos con relación a las experiencias de mujeres en la revista. Sí, Amparo Mom fue una figura que se destaca y hay unas notas muy extensas cuando va al Congreso Antifascista. Ay, perdón. Sí, me olvidé, no se escucha nada. Bueno, en lo que es artistas, una figura que va a ocupar un lugar relevante es Raquel Forner, y es muy interesante porque es una de las figuras que más va a destacar Córdoba Iturburu, justamente por toda esa recuperación de la vanguardia y también ese giro de compromiso político a partir de la Guerra Civil Española. María Teresa de León, por supuesto, también es muy bien recepcionada. Si mal no recuerdo, hay un homenaje. Bueno, por cuestiones de tiempo tampoco lo dije, pero después es interesante que en un momento de interrupción
problemas financieros mediante y demás. Hay una revista oral, pero que se hace escuchar por medio de orientación, revista vinculada al PC, y creo que ahí también se han promovido conferencias. Y bueno, Cecilia Markovic, que es la presidenta de la Comisión de Artes Plásticas, también fue una figura relevante. Y seguramente hay más que ahora en este momento no vienen a mi cabeza, pero ahora. No recuerdo ahí ninguna. No. Pero tranquilamente podría haber estado dentro de ese círculo. Pero no la recuerdo. Bueno, las esperamos en 10 minutos para dar fin al día de hoy, el simposio. Tu campera está acá acordada.